Jacob tuvo 12 hijos y uno de ellos se llamaba José. José los salvó a todos ellos, a los egipcios, a los pueblos alrededor de Egipto también, para que no se murieran de hambre. Y José tuvo a Manasés y Efraín. Y esos dos nombres, Manasés y Efraín, son muy importantes debido a lo que va a pasar ahorita en Génesis capítulo 48. En la misa de este domingo pasado, habíamos leído del libro de Deuteronomio, ¿verdad? Ahí habla, menciona a Jacob, menciona cómo bajó él y pues sus descendientes y se formaron en un pueblo grande. Eso lo menciona el libro de Deuteronomio, porque Moisés, esas son las últimas palabras que Moisés le dio al pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida. Les dio pues un sermón muy largo que viene siendo el libro de Deuteronomio, todas esas palabras que dijo Moisés a ellos antes de que entraron a la tierra prometida. Y pues ahí menciona lo que estamos leyendo el día de hoy, que fue a Egipto Jacob, ahí está con José y con todos sus descendientes, con toda su casa, toda la familia. Dice ahora aquí el capítulo 48, dice, después de estas cosas le dijeron a José, su padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob, su hijo José ha venido a usted, entonces Israel, es decir, Jacob, hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Caná. Esa es la tierra de Betel. Esa tierra se llamaba luz, que quiere decir almendras o árbol de almendra, pero Jacob le puso el nombre de Betel, que quiere decir casa de Dios, porque ahí en sueños se le apareció el Señor. Y dice Jacob, me bendijo y me dijo, yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que nacieron en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, ¿quién es el más grande, Manasés y luego Efraín? Antes de que yo viniera a ti a Egipto, esos hijos que te nacieron a ti en la tierra de Egipto antes de que yo llegara, míos son. Efraín y Manasés serán míos como lo son Rubén y Simeón. ¿Sí? Entonces van a estar al nivel de los tíos. Jacob los va a adoptar como hijos, como, como si vendrían de Raquel, pero Raquel ya había fallecido desde hace tiempo, ¿verdad? Dice, pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos. Todos los demás son tuyos, pero yo voy a adoptar a estos, les voy a, los voy a elevar el nivel que tienen. Aquí dice, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Y luego dice, en cuanto a mí, cuando vine de Padán, es decir, ¿cuál es esa tierra de Padán? Padán Aram, ¿verdad? Dice, cuando yo vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Caná, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata. Es decir, Belén. Efrata es Belén. Dice, y la sepulté allí en el camino a Efrata. Esto es Belén, que quiere decir casa del pan. ¿Ok? Entonces, esa tierra de Efrata, ahí es donde, o llegando a Efrata, llegando a Belén, es cuando murió Raquel. No llegó allí. ¿Por qué murió? Murió dando a luz a su hijo, ¿verdad? ¿A quién? A Benjamín. Eso quiere decir que Benjamín no nació en Belén, nació fuera de Belén. Y esto nos indica algo muy importante porque el Mesías va a nacer en Belén. Y esto está en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Menciona Belén y dice que allí va a nacer el Mesías. Entonces, este Benjamín al no nacer en Belén, eso indica que él no es el Mesías, ¿verdad? Entonces, ese es el significado teológico que nos está mostrando aquí la Biblia. Y el Mesías Jesucristo, Él es el pan de vida. Y Él nació en Belén, que quiere decir casa del pan. Entonces, el pan de vida nació en la casa del pan.
Y entonces, ¿por qué menciona a Raquel? Bueno, porque aquí está alabando el nivel de Efraín y Manasés, pero también de Raquel. Ahora, cuando uno piensa en Efraín y Manasés, van a pensar en quién, en el patriarca Jacob y en Raquel, la matriarca Raquel, ¿sí? Entonces, los está aceptando como si fueran hijos de Raquel, que vinieron de Raquel, ¿verdad? Ya en el versículo 8 dice, cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre, son mis hijos los que Dios me ha dado aquí. Entonces aquí Jacob los quiere adoptar, pero no saben quiénes son. No, nos dice, nos da la respuesta aquí en el versículo 10. La razón es porque Jacob no pudo ver bien. Similar a su papá Isaac, no podía ver bien cuando estaba dando bendición. Aquí también Jacob está en la misma situación. Dice el versículo 9, y José respondió a su padre, son mis hijos los que Dios me ha dado aquí. Acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga, le dijo Jacob. Los ojos de Israel, es decir, los ojos de Jacob, estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro y mira, Dios me ha permitido ver a tus hijos. Porque recuerden que él pensaba que estaba muerto José. Pensaba Jacob que José ya estaba muerto. Pues nunca pensó verlo y aquí está viendo a sus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob. ¿Eso qué quiere decir? No es necesariamente que estaban sentados ahí en las rodillas de Jacob, especialmente si eran muchachos grandes, ¿verdad? Sino es más bien, aquí dice en el versículo 10 dice que él se acercó, los besó y los abrazó, ¿ok? Entonces, al abrazarlo, José pasaba a moverlos y acomodarlos para que Jacob los bendiga. Entonces, al abrazarlo, los está abrazando y ya viene José y los separa. El otro hijo lo abraza y los separa, ¿verdad? Para acomodarlos en su lugar, para que reciban la bendición que van a recibir aquí. Vamos a ver aquí. Oh, 12 dice, entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel y los acercó. ¿Esto qué nos dice? Que José los acomodó para que el más grande, Manasés, esté a la derecha de Jacob, porque tradicionalmente se tendría que bendecir al mayor con la mano derecha y el menor con la mano izquierda. Entonces, José los acomodó según esa costumbre, ¿ok? Versículo 3, 14 nos dice, pero Israel, es decir, Jacob extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando, entonces cruzó las manos, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Pues lo hizo sabiendo lo que estaba haciendo. Israel bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham, e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Qué bendición. Pero luego noten cómo dice ahí, dice, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, el Dios que ha sido mi pastor. ¿Ok? ¿Qué quieres decir qué quieres decir, Jacob? El Dios delante de quien anduvieron mis padres, ¿ok? El Dios que ha sido, sí, ese Dios qué? El ángel que me ha rescatado de todo mal. Nos está hablando de Dios, 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 y luego menciona el ángel que me ha rescatado de todo mal. ¿Por qué está hablando de Dios y en la misma oración menciona que es ángel? ¿Cómo va a ser Dios un ángel? ¿Cómo es? ¿Por qué le llama así a Dios ángel? Porque si se acuerdan, aquí lo voy a escribir. Ángel, esa palabra en hebreo es la palabra malach o también en griego es ángelos, que quiere decir mensajero. En hebreo
En griego, en cualquier idioma, la palabra ángel quiere decir mensajero. Entonces, no es necesariamente que sea un ángel creado por Dios, como San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel, o un ángel guardián, ¿sí? Por ejemplo, el profeta Malaquías, ¿saben ustedes qué quiere decir su nombre Malaquías? En hebreo es Malají, que quiere decir mi ángel. Malaj es ángel y al final quiere decir mi ángel, Malají, Malaquías. Malaquías quiere decir mi ángel, pero espérenme un momento. Malaquías es un hombre, era un hombre caminando la tierra, un ser humano igual que nosotros. ¿Por qué se le llama así mi ángel? Porque él es ángel de Dios. ¿Cómo va a ser ángel de Dios si él es un ser humano? Ah, es porque es mensajero de Dios. Era mensajero de Dios. Y por eso se le llamaba así, Malaquías, mi ángel. También San Juan el Bautista se le llama en el Nuevo Testamento ángelos, que en griego quiere decir ángel o mensajero. Entonces también a los hombres se le puede llamar mensajero. Entonces la pregunta es esta, ¿a Dios se le puede llamar así ángel o mensajero? La respuesta es sí, porque el Hijo, creemos nosotros en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Si el Padre, si el Padre manda al Hijo, el Hijo llega con el mensaje, se vuelve el mensajero del Padre. Es mensajero o ángel de Dios. ¿Entienden? Y esto sí es correcto en ese sentido. ¿Cómo va a ser alguien un ángel de Dios, mensajero de Dios y ser Dios al mismo tiempo? Porque es una persona de la Santísima Trinidad mandado con un mensaje, se vuelve en mensajero de Dios, aunque él mismo es Dios. El Hijo de Dios llega con un mensaje, es mensajero del Padre, pero él es Dios. Jacob reconoció esto porque en Génesis capítulo 28, si se acuerdan, ¿qué pasó allí cuando llegó a Betel? Tuvo el sueño donde miró unos escalones que que llevaban hasta el cielo y llegaba hasta la tierra y miraba ángeles descendiendo y ascendiendo a actividad espiritual allí. Y dijo que encima, a mero arriba, es que aquí él miró al Señor, a Dios, Dios Todopoderoso. Después tuvo otro sueño cuando estaba en Padán Aram. Antes de regresarse a Caná, estaba en Padán Aram, tuvo un sueño y Dios se le apareció. Y dice Jacob, se me apareció el ángel de Dios y me dijo, yo soy el Dios de Betel, soy el Dios de la casa de Dios, porque Betel quiere decir casa de Dios. Le dijo, yo soy el Dios de la casa de Dios. No, si quieren los capítulos es Génesis capítulo 28 y Génesis capítulo 31. Noten cómo este ángel dijo, yo soy el Dios de Betel, pero el Dios de Betel es Dios Todopoderoso. ¿Cómo un ángel va a decir eso? Ah, es porque es una persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, diciendo, yo soy Dios. Y por eso cuando menciona a Dios, dice el ángel, porque él reconoce que este mensajero de Dios es Dios. Él creía que más que una persona es Dios, igual que nosotros. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver después más versículos probando la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento. Aquí está. Ahora vamos al versículo 17 dice, cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó. Entonces a lo mejor cerró los ojos, ¿verdad? Para concentrarse en la oración y luego cuando abrió los ojos miró que lo que estaba pasando, cómo estaba cruzando las manos. ¿Por qué las cruzó? Bueno, aquí vamos a ver la respuesta. Pero antes de eso, ¿cómo sabía él quién era Manasés y quién era Efraín? Si él no podía ver. Bueno, ya cuando le dijo, puede haber dos posibilidades. A lo mejor cuando José le dijo, estos son mis hijos, Efraín y Manasés, Manasés y Efraín.
¿verdad? Manasés el más grande y luego Efraín. Jacob ya pudo diferenciar entre los dos, a lo mejor por la altura o, ¿verdad? Entonces a lo mejor los pudo diferenciar de ese modo, ¿ok? Otra manera que podemos pensar en esto es que el Espíritu Santo se lo reveló en el momento quién es Manasés y quién es Efraín. Como quiera que sea, ahí nos dice la Biblia que él sabía lo que estaba haciendo, quién era Manasés y quién era Efraín. Dice aquí ahora el versículo 17 continúa diciendo, y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre, no sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, por ti bendicirá Israel, diciendo, que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así pues, entonces, está hablando de sus descendientes. Mis descendientes van a bendecir diciendo esto, que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés, porque le dio más autoridad, ¿verdad? Más autoridad, le dio un puesto más alto al menor, a Manasés. ¿Ok? Tres cosas que uno puede notar aquí. En primer lugar, ese patrón de escoger uno menor, no el más grande, sino otro que sigue después de él. Empezando con Abraham, él tenía hermanos mayores, pero ¿a quién escogió? Dios escogió a Abraham, aunque él no era el mayor. Después de él, él tuvo a Ismael y luego después de él a Isaac, pero ¿quién recibió la alianza? Isaac, el menor. Y luego Isaac tuvo a dos hijos también. Bueno, tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob era el menor, Esaú era el más grande. Pero Esaú vendió su primogenitura y después lo viene recibiendo por, por engaño prácticamente Jacob, ¿sí? El menor. Y luego también sucede aquí lo mismo. Vamos a ver que la primogenitura no, Jacob no se lo va a dar a Rubén, sino prácticamente se lo va a dar a José por medio de sus hijos. Incluso en cuestión de los hijos de José también, tenemos a Manasés el más grande, Efraín el menor. ¿Quién recibe la bendición más grande, más autoridad, un nivel más alto? Efraín, el menor. Otra cosa, esto lo menciona los padres de la iglesia, como San Agustín, San Cirilo de Alejandría, mencionan que también esto aplica espiritualmente para los dos pueblos que vemos en la antigua alianza, la alianza mosaica, el pueblo de Israel, que Dios nombra su primogénito en el libro de Éxodo, cuando manda a Moisés al faraón, ¿qué le dice? Dice, tú dile que deje a Israel es mi primogénito, que lo dejen ir, ¿verdad? Que lo deje ir. Israel es primogénito de Dios. ¿Y quién es el menor? El hijo menor es la iglesia, es los cristianos, los de la nueva alianza. Entonces ahora escúchenlo de nuevo, pero ahora imagínense que está hablando del hijo mayor, el pueblo de Israel, el antiguo pacto, y los cristianos del nuevo pacto, el hijo menor. Aquí dice, él, el mayor, llegará a ser un pueblo y también será grande. Sin embargo, su hermano menor, cristianos, la iglesia, será más grande y su descendencia llegará a ser multitud de naciones porque el antiguo pacto llegó nada más a una área, a un pueblo, pero la ley de Cristo, la alianza que estableció Cristo en la tierra, en la nueva alianza, se expandió ¿a dónde? A, a todas las naciones, multitud de naciones, ¿sí? Y esto lo mencionan los padres de la iglesia, ¿ok? Tercera cosa que puedo mencionar aquí es, fíjense,
como dice, su hermano mayor será más grande que él y su descendencia será hacer multitud de naciones, multitud de naciones. Esas palabras en hebreo, cuando uno lo va leyendo en hebreo, la manera que está escrita, si uno le quita los vocales a a esa palabra, escribe la palabra pescado. Entonces, si uno lo va leyendo en hebreo, puede pensar uno en pescados, como una multitud de pescados en el mar, por ejemplo. Y esto es muy importante porque, ¿qué dijo Jesús a los hijos de Zebedeo en el Nuevo Testamento? Iba caminando, llegó hacia el mar, que les dijo, síganme a mí y yo los haré pescadores de hombres. ¿Y a quién llamó? Llamó a dos, un par de personas. ¿A quién? A Juan y a su hermano Santiago. También aquí vemos eso, esa idea, y Jacob los llamó en par, Manasés y Efraín, dos. Entonces, hay conexión incluso con esto, lo que está pasando aquí y con lo que sucedió en el Nuevo Testamento, en los libros del Nuevo Testamento que leemos con Jesús y el par de hermanos que llamó y los bendijo aquel día. Versículo 21. Entonces Israel dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces ahí está, te doy una parte más que a tus hermanos. ¿Quién la recibió? No el mayor, José la recibió, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Se refiere a la tierra que compró allá en la tierra de Caná, la tierra de Siquem. Recordemos que le compró tierra ¿a quién? A Amor, el siquemita, ¿sí? Allá en Siquem, por 100 piezas de plata, ¿sí? Entonces llegaron los amorreos queriendo robárselo y lo tuvo que defender ¿con qué? Con su espada y con su arco. Se pudo proteger, ¿por qué? Porque Dios estaba con él, ¿ok? Sí. Otra cosa que debo mencionar de Génesis capítulo 48. ¿Quiénes son Efraín y Manasés? ¿Verdad? El mayor Manasés, el menor Efraín, ahora están al nivel de sus tíos. Por eso, si vemos los 12 tribus de Israel, ellos van incluidos ahí, ¿verdad? Tenemos el tribu de Aser, el tribu de Rubén, el tribu de Simeón, el tribu de Leví. Moisés, Aarón, Miriam, ellos eran del tribu de Leví. El tribu de Isaacar, el tribu de Zabulón, el tribu de Gad, el tribu de Neftalí, el tribu de Benjamín, el tribu de Dan. Y luego llegamos al tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Ahora les voy a mostrar aquí las tierras. Tengo aquí una mapa. Aquí está la mapa. Y esta es la mapa, esta es la tierra del tribu de Aser, esta es la tierra que recibió el tribu de Neftalí, Zabulón, Isaacar, Manasés. ¿Por qué la recibieron? Porque están al nivel de los hermanos. Jacob los bendijo en este capítulo para que suceda esto. Efraín, Gad, Rubén, Judá, Simeón, Dan. Ahora la pregunta, ¿dónde está el tribu de Leví? El tribu de Leví no recibió tierras. Ahorita les voy a decir por qué. Pero cuando vean una mapa, si se preguntan, espérenme, ¿dónde está Leví? O más bien, ¿por qué está aquí Manasés? ¿Cómo que recibió tierras aquí el tribu de Manasés? ¿Tribu de Efraín? ¿Cómo es eso? Bueno, vienen de José, pero ellos recibieron su propio tribu por la bendición que les dio Jacob. Ahora vamos a seguir con las bendiciones aquí en Génesis capítulo 49.
Va a pasar por todos los hermanos Jacob, va a repasar todos los hermanos y les va a decir lo que les va a suceder en el futuro pues a los tribus, ¿verdad? Dice aquí Génesis 49. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse para que les haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros, en el futuro. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a Israel, su padre. ¿Quién es Israel? Jacob. Ese es otro nombre que él tiene. ¿Por qué lo está repitiendo? Dice reúnanse, y luego dice júntense, y luego dice oigan, y luego dice escuchen, y luego dice hijos de Jacob, y luego dice Israel su padre. Hay mucha repetición. ¿Por qué? Esto se llama paralelismo, paralelismo hebreo. Esto indica que es un pasaje poético, ¿ok? Entonces va a ser como un capítulo de poesía, ¿ok? Con mucho simbolismo y lo vamos a discernir. Empieza primero con Rubén, dice Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho, pues así dice, versículos 3 y 4. ¿A qué se refiere Jacob? Se refiere a lo que sucedió en Génesis capítulo 35, versículo 22, lo que está mencionado aquí. Si se acuerdan, después de que Jacob tuvo ese renacimiento en el capítulo 35, llegó a la tierra de Betel, donde Dios se le apareció, está teniendo una experiencia espiritual con Dios, está creciendo en su relación con Dios. Y luego de repente, miren lo que dice aquí, versículo 22. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilá, la concubina de su padre. Eso está en capítulo 35. ¿Cómo? En primer lugar, ¿qué es concubina de su padre? Bilá. Eso quiere decir que era su esposa, pero se casó con ella para que ella tenga hijos en nombre de Raquel. Porque si se acuerdan, Raquel le dijo a Bilá que fuera la madre sustituta, porque Raquel estaba estéril. Entonces le dijo a Bilá y Bilá comenzó a tener hijos en nombre de Raquel. Tuvo dos, tuvo a Dan y a Neftalí, pero pasaron a ser hijos de Raquel porque ella era estéril. Y por eso se le llama concubina, porque no era esposa así, sino se casó con ella simplemente para que ella tenga hijos en nombre de Raquel. Y no está permitido para que no lo piensen, eso no, ¿ok? Pero de todos modos, esto es lo que hizo Rubén. Se acostó con ella, con Bilá. Y aquí le dice que él es símbolo del poderío y vigor de Jacob. ¿Por qué? Porque él es el primer nacido, cuando Jacob era más joven, más fuerte, ¿sí? Pero no será prominente, lo va a perder. ¿Por qué? Por lo que hizo. Esto que nos indica en el futuro. Bueno, se supone que Rubén tenía que ser el líder de los hermanos, está siendo el mayor y también el que recibió bendiciones de su padre, pero como la primogenitura, el sacerdocio, autoridad, pero no lo recibió. ¿Por qué? Debido a que contaminó la cama de su padre, aquí, lo que vamos a leer, su primogenitura fue dada a los hijos de José. Esto está en Primera de Crónicas también, capítulo 5, versículo 1. Nos dan un sinopsis de todo esto. Miren, dice, descendencia de Rubén, primogénito de Israel, primogénito de Jacob. Dice, Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, ¿ok? Hijo de Israel. Por eso, si se fijan en todo el Antiguo Testamento,
encuéntrenme una persona que venga del tribu de Rubén, que menciona ahí una persona prominente, importante, como un rey, un profeta, un juez que venga del tribu de Rubén, no lo van a encontrar. Ni un solo rey, ni un juez, ni un profeta que venga del tribu de Rubén. Es más, no van a encontrar a ninguna persona que diga, ah, esta persona del tribu de Rubén, más que a una persona. ¿Quién? Adiná. ¿Han oído hablar de Adiná? No, bueno, no es una persona muy reconocida. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 11 versículo 42 es mencionado ahí. Primera de Crónicas, capítulo 11. Él fue, él era un valiente jefe de la tribu de Rubén que llevó a 30 de los hombres del rey David en la batalla. Y lo mencionan allí como uno de los hombres valientes, los hombres de David que eran valientes. Menciona a Diná, pero eso es todo. Él es la única persona mencionada. Ahora, en el libro de Números, capítulo 13, ustedes conocen la historia cuando Dios les dijo que agarren un representante de cada tribu y mándenlos a la tierra de Caná para que vean la tierra de Caná cómo está. Como por ejemplo decía, del tribu de Efraín, Josué, y del tribu de Manasés, y así seguía. Escogieron una persona de cada tribu. Y los mandaron a todos esos espías a la tierra de Cana para que vean a ver cómo está la tierra de Cana, para que regresen, para que les digan a las personas, miren, es una tierra muy buena, hay que ir. Pero no, llegaron con miedo y regresaron con miedo diciendo, no, ahí hay personas muy malvadas y estamos muy asustados, mejor hay que quedarnos acá. Los únicos que sí querían entrar era Josué y Caleb, y por eso ellos eran los únicos que pudieron entrar después. Todos los demás, esa generación, esa primera generación, murieron en el desierto, no pudieron entrar. Nomás Caleb, que ni siquiera era descendiente de Jacob, él era cananeo, él era uno de los cananeos, que fue esclavizado en la tierra de Egipto, porque también esclavizaron a otra gente, no nada más eran los israelitas. Y él se, 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 in- se integró al pueblo de Dios y llegó a la tierra de Canaán. Y aunque él era cananeo, no llevaba sangre de Abraham, Isaac y Jacob, pero Dios le dijo, en Deuteronomio, ¿qué le dijo Dios? Le dijo, la tierra que tú pises será tuya. Dios lo bendijo por su fe. Igual que Rahab, aunque Rahab ella era cananea también, era hasta prostituta, ¿verdad? Pero el arrepentimiento y la fe lleva a esas bendiciones. Entonces Dios no se fija en la ADN, ¿ok? Él se fija en... Entonces, hay una persona allí llamado Samúa, que fue escogido del tribu de Rubén para ir, pero regresó él también con miedo. Él es mencionado que es del tribu de Rubén, pero en verdad no cuenta porque una persona es mencionada para cada tribu, entonces no es nada especial. Entonces no lo podemos contar como uno de los versículos que menciona una persona del tribu de Rubén. Aquí está, porque en realidad una persona de cada tribu fue escogida de todos modos porque eran espías representantes de cada tribu. Pero lo que les voy a leer esto de Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio al final, antes de que muriera Moisés, les da una bendición a cada tribu, una bendición a cada tribu. Llega Rubén y dice que Rubén viva y que no muera porque estaban muy disminuidos en cuestión de números. Ese tribu era pequeño. Digo, que Rubén viva y que no muera. Sean innumerables sus hombres. Le dio Moisés esa bendición al tribu de Rubén. Después, en el libro de Deuteronomio. Después ya en los tiempos de Moisés. Mucho tiempo después del tiempo de Jacob y de José. Ahora vamos a continuar aquí. ¿Qué más le dijo Jacob a sus hijos? Después de Rubén, llega a Simeón, le dice, Simeón y Leví son hermanos, sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea, a su junta, ¿verdad? No se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Malditas su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los
dispersaré en Israel. ¿Esto qué quiere decir? Se refiere a cuando pues ellos cometieron matanza. ¿A quién? Simeón, Leví. Eran muy violentos, muy violentos. La tierra de Simeón, si se fijan, aquí está. ¿Qué es esto? ¿Qué indica esta profecía? ¿Qué indica? Aquí está la tierra de Simeón. Noten que está alrededor de ¿cuál tierra? De Judá. Está alrededor, no, está rodeado por la tierra de Judá. Después, si ven después cómo se va a ver esta mapa, no va a existir ahí en la tierra de Simeón. ¿Por qué? Estará rodeada por Judá y la tribu de Simeón perderá su identidad tribal porque como que va a ser consumida por Judá. Y así fueron dispersados el tribu de Simeón. Pero también el tribu de Leví, porque el tribu de Leví no recibió ninguna tierra, excepto ciertas ciudades dentro del territorio de otros tribus, pero el tribu de Leví no recibió tierras, sino ciudades en el territorio de otros tribus. Entonces, eso es lo que sucedió después. Pero fíjense en esto. Simeón, en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, ¿se acuerdan que mencioné en el capítulo 33 de Deuteronomio? Moisés, antes de morir, ¿qué hace? Le da una bendición a cada tribu, menos a Simeón no. A Simeón no le dio. Si ustedes van a Deuteronomio capítulo 33, habla de Rubén y se brinca a Simeón y luego Leví sigue, se brincó a Simeón. Leví sí fue bendecido y es más, hasta recibió el sacerdocio levítico, el sacerdocio de la antigua alianza. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, cuando iban caminando por el desierto, pararon en donde? En el monte Sinaí. Subió Moisés por un tiempo al monte, allá estaba hablando con Dios por 40 días y acá abajo se desesperaron. Se desesperó el pueblo. ¿Qué hicieron? Le dijeron a Aarón, haznos un Dios, porque el Dios allá arriba en el monte Sinaí hablando se olvidó de nosotros. Haznos otro Dios para que sea nuestro Dios. Y dijo Aarón, ok, pues dame tus aretes, dame tus anillos, todo el oro que tú tienes, y construyó un becerro de oro. Y lo adoraron como si fuera Dios al becerro de oro. Bajó Moisés con las tablas, las dos tablas de los 10 mandamientos, y cuando lo miró, que deja caer las dos tablas caen al suelo y se quebran, como símbolo de que ellos quebraron la ley de Dios al hacer eso. Llegó Moisés y destruye el ídolo, lo hace polvo completamente. Y con el polvo lo agarró, lo echó en agua y hizo que los israelitas lo tomaran. Y entonces dice Moisés, escúchenme y escuchen muy bien. Quien esté con Dios, venga hacia mí. Pero el que escoge el ídolo que acabo de destruir y que ustedes acaban de tragar, si escogen al ídolo, no se vengan hacia mí. ¿Van a creer que hubo personas que escogieron el ídolo? Había personas de cada tribu que llegaron a Moisés, otros no, pero el único tribu que 100% del tribu llegó al lado de Moisés, es decir, al lado de Dios, era el tribu de Leví. Ellos eran los únicos que completamente, 100%, fueron al lado de Moisés. Y por eso ellos recibieron el sacerdocio, esa bendición. Entonces, por la fe de ese tribu recibieron esa bendición, ¿verdad? Pero de todos modos sigue esta profecía porque no recibieron tierras, porque no recibieron territorio, porque no van a tener tierras para trabajar, porque ellos se van a dedicar nada más al sacerdocio. Voy a leer aquí sobre Judá. Dice, imagínense siendo Judá pensando, ¿qué me va a decir mi padre? Si a Rubén le dijo esto,
y a Simeón esto, a Leví esto, ahora, ¿qué me va a decir a mí? Dice, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, es decir, no tú vas a perseverar sobre tus enemigos, no te van a derrotar. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. ¿Cómo que se van a inclinar ante Judá? Sí, por la gran bendición que va a recibir aquí. Entonces, no ven que allí eso es prueba de que postrarse no es idolatría, depende de la intención. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre, es decir, todos tus hermanos, por la bendición que tú vas a recibir. Entonces, como que esta bendición, vamos a ver ahorita, dice, cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona, ¿quién lo despertará? Y de hecho en el hebreo y en el griego dice león, no dice leona. Pero poniendo eso a un lado, dice, ¿quién lo despertará? Es decir, eres como un león que se echa, haces tu trabajo y te echas como un león. ¿Por qué? Porque tú no te metes con nadie. Pero si se meten contigo, si están buscando problema contigo, no les va a salir bien porque tú eres un león. Pero eres un león que está echado. No un león que va buscando a quién atacar, sino eres un león que se defiende, está echado. Y el símbolo del león es muy grande porque representa ¿qué? ¿Qué representa el león? Realeza. Entonces, león, el león representa fuerza y realeza. ¿Ok? ¿Esto qué tiene que ver con lo que vamos a leer? Vamos a continuar aquí. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, es decir, de entre su descendencia, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Muy hermoso versículo. Este es del Mesías. Está diciendo, tú, Judá, eres escogido. Vas a ser el antepasado de el Mesías y tú vas a recibir realeza. De él va a venir ¿quién? El rey David. Aquí lo escribí en las notas. El cetro vendrá a Judá cuando el rey David se convierta en rey. Y el trono de David va a continuar hasta que llegue ¿quién? Silo. ¿Quién es Silo? Silo quiere decir descanso. Alguien quien nos da descanso. ¿Quién es? Es Jesús, es el Mesías. Por eso dijo Jesús en Mateo capítulo 11, vengan a mí todos los que estén am, cansados y yo les daré descanso. Y les voy a leer este versículo, Lucas capítulo 1, versículos 32 al 33. ¿Qué le dijo el ángel a María cuando se le apareció? Dijo, él, dice, tú concebirás y darás a luz a un hijo, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Esto viene desde aquí, Génesis capítulo 49, versículo 10. Él va a venir, va a tomar el cetro y él va a reinar para siempre. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. ¿Por qué? Porque la conversión de todos los pueblos va a ir a... ¿Cuántos cristianos hay, alrededor de todo el mundo que le rinde obediencia al Rey Jesús? Ahí está a la profecía desde Génesis capítulo 49, versículo 10. Ahora pasa a hablar del Mesías. Habla ahora de Silo, del Mesías. Dice, él, el Mesías, ata a la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. ¿Por qué dice él ata a la vid su pollino? ¿Por qué? Porque si uno hace eso, un burro o un asna, hijo de su asna, es decir, un asno joven fuerte, ¿qué va a hacer? Bueno, va a arrancar toda la vid, ¿no? Porque son fuertes. Pero el punto aquí es que no la va a romper. ¿Por qué no?
porque es fuerte, el Mesías. Él tiene el poder de atar hasta un burro a una vid y el burro no la va a jalar y no la va a tumbar. Eh, Es simbólico, simboliza el poder del Mesías. Él lava en vino sus vestiduras. ¿Por qué? Esto representa que el Mesías se va a llenar de sangre por el color del vino, ¿verdad? Y en la sangre de las uvas, usa ahí la palabra sangre. Eso representa que el sacrificio del Mesías, ¿ok? Sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. Dice apagados oscuros por el vino, oscuro así como el vino. ¿Por qué menciona el vino? Porque ¿qué representa el vino? Y este es el último versículo que voy a explicar aquí. ¿Qué representa el vino? El vino representa en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, representa regocijo, representa alegría, celebración. Por eso cuando miramos a los ojos del Mesías, que son hermosos, nos alegramos. Pero también dice que sus dientes blancos por la leche, recuerden, esos son pasajes poéticos que representa esto. Representa el hecho de que cuando Él abre la boca y sale sus palabras de verdad, brillan como si tuviera dientes blancos como la leche, ¿verdad? Está brillando su boca, porque cuando Él habla, esas palabras de verdad brilla todo. Esa es la descripción del Mesías. Él es, por eso Jesús se le llama también el león de la tribu de Judá, porque Él es, por su fuerza, Él es Dios. Y en segundo lugar, por la realeza, Él es rey. El Mesías y Salvador de todos vendrá de Judá. Aquí los últimos versículos aquí que les voy a leer, Apocalipsis 5:5. Aquí Juan en Apocalipsis capítulo 5 versículo 5 está mirando como hay personas que quieren abrir un rollo, pero no lo pueden abrir. Y Juan se puso triste y comenzó a llorar. Y uno de los ancianos le dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, eso quiere decir, él creó a David. Si algo es raíz, eso quiere decir que viene de la raíz, ¿verdad? Viene de la raíz. David viene del Mesías, ¿por qué? Porque fue creado por el Mesías, fue creado por Jesucristo. Jesús es su creador. La raíz de David ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Apocalipsis 19:13, no, está vestido, está hablando del Mesías Jesús, está vestido de un manto teñido en sangre, así como dijo el versículo 11, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, que se hizo carne. Habitó entre nosotros y murió por nuestros pecados, como está aquí en Génesis 49. Su manto se llenó de sangre, es decir, que se llenó de sangre por su sacrificio, y él reinará para siempre. ¿Ok?